mi amada iglesia Getsemaní. El día de hoy tengo el privilegio de llevar una lectura bíblica y dice el Salmo 37 así: Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu Santo Espíritu que está con nosotros, Señor, porque tú estás aquí, porque tu presencia nos inunda, Señor, y porque podemos ir a ti confiadamente, Señor, sin necesidad de intermediarios. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es verdadera. Te pedimos, Señor, que en este servicio puedas hablar a nuestras vidas, que podamos aplicar lo que hoy se diga, Señor, que no se quede solamente en palabras. Usa al pastor, usa la adoración, usa a cada uno de los hermanos que hoy tienen participación en el servicio dominical. Y te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo, porque has provisto, porque no ha faltado nada en nuestro hogar. Te pido, Señor, por cada una de las familias de la iglesia Getsemaní. Bendícele, Señor, y dale más deseo de buscarte cada día. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz que hoy nos dio vida eterna, Señor, y nos sigue dando vida eterna. Que podamos impartir lo que sabemos, Señor, de ti a los demás, a las personas que están a nuestro alrededor. Te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos de Getsemaní, qué alegría poder compartir con ustedes mis agradecimientos hacia Dios. Y bueno, yo le doy muchas gracias a Él porque creo que todos los días se busca una manera hermosa, todos los días tiene un detalle para demostrarme que Él siempre está en control, que Él siempre está ahí y que solamente basta que yo tenga fe y que yo confíe en Él para estar tranquila y para estar en paz. Buenos días, iglesia de Getsemaní. El día de hoy quiero darle las gracias a Dios por todas esas cosas bellas y maravillosas que nos permite vivir día a día. Gracias, Padre, porque nos has brindado una nueva oportunidad de escuchar de ti, de escuchar de tu palabra. Te doy gracias, Padre, por tu inmenso amor, por tus cuidados, por la provisión que nos das. Señor, quiero darte un especial agradecimiento el día de hoy por la salud de mi primo Samuel, porque tú has permitido que Él llegue hasta acá. Tienes un plan para nosotros y eso lo sé. Y dentro del plan para su vida está que Él de tu mano soporte y venza muchas batallas. Esta última ha sido una batalla muy grande y lo ha logrado gracias a ti, a tu mano, a tu amor, a tu cuidado, tanto de Él como su familia. Día a día superan batallas agarrados de la fe y agarrados de tu mano, y por eso quiero darte las gracias porque nos has escuchado, porque has escuchado la oración de toda tu iglesia, la oración de toda su familia, la oración de sus amigos, de gente que está pendiente de Él y de todas las personas que están pasando en este momento dificultades. Te doy gracias porque sé que de tu mano también van a vencer sus problemas de salud, sus problemas de la economía. Tú conoces lo que estamos pasando, Señor. Tú sabes y conoces nuestros pensamientos y conoces nuestras dudas. Tú, Señor, nos tienes misericordia, paciencia y sé que nos perdonas día a día. Y eso solamente puede ser recibido con gratitud y con amor de vuelta. Muchas gracias, Padre. Muy buenos días, tengan todos los hermanos de Getsemaní. El Señor les bendiga grandemente en este otro día que tenemos para hablar un poco más sobre la palabra de Dios. Vamos hoy a estar hablando acerca de la responsabilidad de cada individuo. Así como suena, la responsabilidad espiritual de cada individuo. Nos vamos a estar basando en el libro del profeta Ezequiel.
en el capítulo 18. Ezequiel le escribe por orden de Dios al pueblo judío que se encuentra en el exilio en Babilonia. Los judíos que habían nacido ahí en Babilonia pues tenían un concepto un poco equivocado, le echaban la culpa de sus problemas a sus antecesores, a sus padres, e inclusive también se le echaban a Dios, inclusive. Eso lo vamos a estar viendo en este capítulo 18 de Ezequiel. Vamos a leer, no todos los versículos, pero vamos a estar basados hasta por ahí, hasta el versículo 39, más o menos, hasta el versículo 29 más bien. Y después seguiremos hasta el 32, pero vamos a leer, no lo vamos a leer todo de un solo viaje, sino que vamos a ir desglosando versículo por versículo. Usted tenga la Biblia ahí abierta en Ezequiel capítulo 18. Los 3 primeros versículos o los 4 primeros versículos de Ezequiel dicen de la siguiente manera: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Amén. El Señor bendiga esta parte de su palabra y también la otra que vamos a estar hurgando, que vamos a estar escudriñando. Y que sea su Santo Espíritu guiándonos, ustedes en la comprensión y yo en la mejor exposición que pueda hacer. No digo que yo tengo la mejor exposición, muchos teólogos han hablado de este pasaje y han dicho cosas muy hermosas, muy bonitas y muy profundas. Yo solamente voy a tocar lo más sencillo que he podido ver en este pasaje. Y bueno, la gloria y la honra sean para el Señor, que sea su Santo Espíritu bendiciéndonos, guiándonos, dirigiéndonos en todo, a todos, porque todos necesitamos crecer y aplicarnos la palabra de Dios. Amén. La gloria pues sea para el Señor, la responsabilidad. Como le dije, los judíos que habían nacido en Israel, según dice la palabra, pues estaban teniendo un razonamiento equivocado. Era como querer quitarse la responsabilidad, como querer decir yo no tengo la culpa es de mis padres. Esto que estamos pasando aquí no es culpa de nosotros, es de nuestros padres. A ellos es que hay que señalarlos. Y entonces, por eso Dios les dice a ellos que tenían un razonamiento equivocado, porque culpaban a sus padres, como dice aquí el refrán que el Señor muestra en el verso número 2, donde dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es una pregunta que Dios le hace. ¿Qué piensan ustedes de este refrán sobre la tierra de Israel? Y entonces el Señor lo dice con seguridad, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Había que enderezar el concepto que se tenía. Y el que se lo va a enderezar es Dios mismo. Dios es el que va a poner la pauta. En el versículo 25 más adelante también se ve que culpaban a Dios. Y lo podemos ver rápidamente. El versículo 25 dice de la siguiente manera. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Es la pregunta que el Señor les estaba haciendo a ellos, porque lo estaban culpando a Él.
Y vamos a ver más adelante lo que el Señor pues les está diciendo. Volviendo otra vez al versículo número 2, la pregunta es, ¿son los hijos culpables de los pecados de sus padres? Y eso no lo podemos aplicar también a nosotros. Y mucha gente se lo está aplicando. Muchos creyentes se lo están aplicando. Los culpables son nuestros padres. Ustedes han oído de que muchos están aferrados a las maldiciones ancestrales. Sí, son creyentes, han aceptado a Jesucristo como Salvador, pero creen que tienen una maldición ancestral encima y por eso muchas veces les pasa lo que les pasa. ¿Será eso verdad? He ahí el problema, he ahí la pregunta. Vamos a ir buscando cuáles son las respuestas que Dios tiene, porque la respuesta quien la tiene que dar es Dios. No es mi opinión, no es la opinión de los grandes teólogos, no es la opinión de la mayoría de los creyentes, no. Es lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es la verdad. Y vamos a ir buscando qué es lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Lo que Dios dice es que cada quien será responsable de sí mismo. Oye, qué interesante. Muy interesante, ¿verdad? Nosotros podemos seguir buscando en la Biblia. Entonces el Señor dice, vivo yo, dice el versículo 3, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Nunca más le debemos echar la culpa a los padres por lo que nos está ocurriendo a nosotros en el presente. Eso se lo dice a Israel, pero eso nos apunta también a nosotros, porque somos los actuales Israel, somos el actual Israel de Dios. Y nosotros estamos en unas condiciones, si se puede decir, mejores que ellos, porque nosotros estamos en la época o en la era del Mesías. A ellos no les había llegado el Mesías todavía, el Mesías Salvador, Jesucristo. El ungido, el Salvador ungido. Eso es lo que significa la palabra Jesucristo. Nosotros sí lo tenemos. Y lo tenemos como Señor. Muy importante eso. Entonces debemos pensar muy bien antes de decir esa es culpa de una maldición que tengo que viene por culpa de mi abuelo, o de mi bisabuelo, o de mi tío, o de qué sé yo. Y no la creemos. Y actuamos conforme a eso que creemos. Pero Dios está diciendo que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿Cuál era el refrán? Ya lo leímos. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos son los que les pasan la dentera. Ese del lenguaje se entiende muy bien, ¿verdad? Pues eso lo que significa es que le estaban echando la culpa a sus padres, a sus antecesores, y nosotros también hacemos lo mismo también. Entonces hay que tener cuidado porque el Señor dice en el versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, todas las almas son mías, dice Jehová el Señor. Como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí comienza la responsabilidad, que era lo que les decía, el título que les pusimos a esto. Aquí comienza la responsabilidad individual, la responsabilidad de cada persona. Cada persona que está tratando con Dios o que Dios ya empezó a tratar con él o con ella y que está pasando por el proceso del perfeccionamiento de Dios. En ese perfeccionamiento las cosas deben ser como Dios dice que son. Porque si las cosas no son como Dios dice que son, así decía la mujer que me crió a mí, si las cosas no son como son, entonces no son. Entonces, eso se le aplica perfectamente a Dios porque su voluntad es la que es perfecta. Sus razonamientos son los correctos.
Entonces esos son los que tenemos que seguir nosotros. Por lo tanto dice que el alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, dice el versículo 5, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, y aquí comienza una especie como de seguidilla de significados, de cosas que se hacen. Dice, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Las normas de Dios, y las pone ahí, una seguidilla de obras, vamos a llamarlas obras, o de actitudes, o de comportamiento. Y Dios dice que el que cumple con eso es justo. Y dice, ese vivirá. Esto tiene que ver con la responsabilidad de cada persona, la responsabilidad individual delante de Dios. Esto es delante de Dios. En cualquier cosa que nosotros hagamos, estemos donde estemos, podemos estar escondidos del resto del mundo, pero de Dios nunca estaremos escondidos. Y Dios estará viendo lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, con qué intención lo hacemos, qué estamos pensando cuando lo estamos haciendo. Él está viendo todo eso y Él es el que declara, si caminas conforme a las cosas que yo pongo, conforme a las especificaciones que yo pongo delante, será justo. Eso es responsabilidad individual. Responsabilidad delante de Dios. Ahora la pregunta es la más bonita, la que viene. ¿Tenemos nosotros esa responsabilidad delante de Dios? ¿Nuestro comportamiento es así? ¿Estaremos pensando que Él nos está vigilando? Que Él sabe lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que vamos a hacer, lo que estamos planeando? Él sabe eso, y eso que estamos haciendo y lo que estamos planeando y lo que queremos hacer está de acuerdo a sus normas. ¿Cómo puede una persona cumplir esas normas? Va a ser muy complicado. Sin embargo, Dios dice, es responsabilidad. El que camina en mis ordenanzas, dice. El que caminare en mis ordenanzas. Caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces hay que conocer la voluntad de Dios. Estos son unos versículos que debemos captar lo que Dios pide ahí. Dice cosas que tienen que ver con la vida diaria de cada individuo. Ahora, ¿podemos nosotros cumplir con eso? ¿Somos responsables ante Dios de eso? Dios dice que sí, pero que debemos cumplirlo, que debemos llegar a ser responsables. Cada quien será responsable de sí mismo. No le puedo echar la culpa a mis padres. Eso fue más o menos lo que hizo Adán. Le echó la culpa a la mujer. Y vino Eva y entonces le echó la culpa a la serpiente. Por supuesto, la serpiente no era un ser humano. No tenía quien echarle la culpa. Ella se tuvo que tragar su bocado. Pero nosotros procedemos muchas veces de la misma forma. Ahora bien, en el versículo 23, Dios nos muestra que Él no es vengativo. Vamos a brincar al versículo 23. Está hablando de esto mismo el Señor y Él dice, ¿quiero yo la muerte del impío, del que se porta mal, del que no cumple esto?
¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ahí el Señor comienza a decir algo muy importante. La persona que se porta mal, ¿quién hay que no se porte mal? No hay ninguno. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. El único justo es Dios. Pero Dios ha puesto para aquel que todo el tiempo se porta mal, o sea el hombre común y corriente, que tenga una oportunidad de reivindicarse. Dios no es un Dios vengativo. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? No vivirá si se apartare de sus caminos. Él está tomando esa decisión y está poniéndole un paso a ese ser humano para que se aparte del camino del mal. Le está dando una oportunidad. Eso es lo que Dios está haciendo. Y entonces nosotros podemos ver en el versículo 24 que la reincidencia, a pesar de que nos ponen un camino, un atajo para salirnos del mal, si nosotros reincidimos, a Dios no le agrada. Fíjense, la reincidencia no se puede tratar a la ligera. No podemos decir me arrepiento de esto y después volverlo a hacer. No, después me vuelvo a arrepentir. Eso no se puede tratar a la ligera. El versículo 24 nos dice lo siguiente. Primero estaba hablando de el injusto, el hombre injusto, el hombre impío, si se aparta del camino del mal, y él hace una pregunta, ¿no vivirá si se aparta del mal y escoge el bien? Y ahora muestra lo contrario. Ahora dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, es como regresarse, volver atrás, ¿verdad? ¿Vivirá él? Es la pregunta que Dios hace. Dice aquí, ninguna de las injusticias que hizo le serán, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Fuerte, muy fuerte. Eso quiere decir que las obras buenas que usted hizo en el pasado, o que yo hice en el pasado, o que las personas hicieron en el pasado, esas obras buenas no pueden tapar, no pueden borrar las obras malas que haga después. Eso lo está diciendo Dios, no lo estoy diciendo yo. Las obras buenas del pasado no pueden borrar las obras malas del presente. Dice acá, y si dijereis, el versículo que habíamos dicho anteriormente, porque cuando eso lo está diciendo Dios, yo hago una obra buena ahorita, obra muy buena, y después hago algo malo, entonces digo, bueno, como yo hice algo bueno anteriormente, eso nivela esto que está acá. Ahí la balanza se puso otra vez, con Dios no funciona así. Y entonces, si nosotros decimos, no, pero Dios ahí no está siendo justo, Dios ahí, ¿qué clase de Dios es el que tenemos? ¿Cómo es posible? Hay que nivelar las cosas, hay que buscar la igualdad del asunto, ¿verdad? La equivalencia, y Dios dice, Y si dijereis, dice el versículo 25 que vimos anteriormente, no es recto el camino del Señor. Entonces Él dice, oíd ahora, casa de Israel. Somos nosotros. ¿No es recto mi camino? Es como si Dios preguntara, ¿cómo es la cosa? ¿Que mi camino no es recto? ¿Es lo que me estás diciendo? ¿Que yo no tengo la razón? ¿Que soy injusto? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Eso es lo que Dios está preguntando ahí. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos?
O sea, ¿no son ustedes los pecadores? Yo soy el Dios Santo y les digo que ustedes son pecadores y tú me estás diciendo que no, que el que está equivocado soy yo. Esa es la pregunta que está aquí. Y es muy interesante. Cuando Dios dice algo, afirma algo, eso tiene que ser la realidad. Eso tiene que ser la verdad porque Él es verdad. No lo podemos ver de otra manera. No podemos razonar o pensar de Dios como si fuera uno de nosotros. Nunca, jamás. Y la humanidad hace eso. La humanidad considera y hace un análisis de Dios como si Dios fuera un hombre cualquiera. Y le pone esto es bueno, esto es malo de Dios. Y lo etiqueta. En esto Dios se equivocó, en esto parece bueno, en esta, la humanidad. Pero su razonamiento, ese análisis que está haciendo de Dios, lo está haciendo en su concepto de pecador, de persona que no sabe lo que es la santidad, de persona que no sabe lo que es ser Dios. Y lo está razonando a su manera. O sea, está bajando a Dios para que sea como un hombre. Y no funciona así. Dios, si baja como un hombre, sigue siendo perfecto. Que fue lo que Cristo hizo. Cristo bajó y siguió siendo perfecto. La Escritura dice que en Él no se halló pecado. Fue tentado de toda la forma, pero no se halló pecado. Él no cayó como cayó Adán. Él se mantuvo fiel a su Padre Celestial, al Padre de todo. Él fue el único ser que ha pasado por aquí que es justo. Pero nosotros, la humanidad, somos, por eso se nos llama la humanidad caída. Y desde esa posición de caído queremos razonar a Dios, queremos dar un concepto de Dios, queremos acomodar a Dios. Entonces Dios tiene que ser a mi manera, a como yo quiero. Dios tiene que ser un Dios como a mí me gusta. Dios tiene que permitirme lo que yo diga porque eso es bueno, yo digo que es bueno. Y ahí entra el razonamiento, ¿verdad?, de las verdades de Dios y las verdades de nosotros. Y las verdades de nosotros son las que están equivocadas, que es lo que Dios está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, el Señor sigue diciendo ahí que apartándose el impío, o mejor dicho, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. El justo. Estamos en el versículo 26. El justo, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Tenemos que aclarar que la palabra morir significa separarnos de Dios. Eso es lo que significa aquí la palabra morir. Estar separado de Dios. Cuando hacemos iniquidad nos separamos de Dios. Por eso está utilizando esta frase aquí, o esta palabra, morir. Y luego dice el versículo 27, el lado contrario, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, la de Dios por supuesto, hará vivir su alma. Entra en comunión con Dios. Esa es la vida, estar en comunión con Dios. Cuando las personas viven de acuerdo a la voluntad de Dios, se olvidan de lo malo y no es que andan buscando voy a hacer algo bueno para tapar lo malo que hice, no. Lo único que una persona puede hacer de bueno es apartarse de lo malo, porque Dios aborrece el mal, Dios aborrece el pecado. Entonces nosotros tenemos que tener, como se ha dicho en otras oportunidades, temor de Dios, y el temor de Dios es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Entonces tenemos que entender cuál es el razonamiento que Dios tiene para aplicarnos correctamente y decidir cómo es que vamos a vivir delante de Dios. Eso es una lección para nosotros los redimidos y para aquellos que todavía no han sido redimidos,
que les hace falta algo muy importante, pero vamos a hablar de eso al final. Ahora bien, en el versículo 28 el Señor explica, Dios explica por qué. Dice, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Cuando la persona se aparta de las transgresiones que ha cometido y busca el bien y sobre todo el bien de Dios, pues ese es el bien del que estamos hablando, vivirá. Vivir significa vivir con Dios, estar al lado de Dios. A eso es que Dios se refiere. Vivirá, estará conmigo, este está de mi lado. Este lo acepto yo porque está buscándome a mí, está buscando mi voluntad. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos de aquí decir lo siguiente: Dios no es el responsable de las injusticias de la sociedad. Hay muchos que culpan a Dios por muchas de las cosas que ocurren en la sociedad. No, que va. Estas cosas son el resultado de la naturaleza caída del hombre. Todo lo que ocurre de malo en la vida del ser humano es por causa de que él tiene una naturaleza caída. Se separó de Dios y por eso le sucede lo que le sucede a cada uno, y son muchas las cosas que le suceden a la humanidad, que muchos de ellos le echan la culpa a Dios. Dios, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Pero por qué tiene que pasarme esto a mí? Pero le están echando la culpa a Dios. Pero no, Dios no es el culpable, son decisiones, responsabilidades personales, individuales. La responsabilidad individual delante de Dios hace o que vivamos en armonía con Dios o que vivamos en desarmonía con Dios, pero en armonía ya ustedes saben con quién. Hay un individuo que quiere que vivamos en armonía con él, pero ese no es Dios, es otro. Cuando hacemos el mal, cuando desobedecemos a Dios, vivimos en armonía pero con el otro. Pero muchos no lo saben. Es más, muchos ni creen en el otro. Muchos no creen en Dios, pero tampoco creen en el otro. Y hay muchos cristianos que algunas veces parece que creyeran más en el otro que en Dios. Hay que tener cuidado también. Hay que estar confiados en Dios y vivir acorde con las ordenanzas de Dios. Y saber que Dios está de parte nuestra, que cuando hacemos su voluntad, tenemos la vida. Tenemos la vida. Ahora bien, de aquí vamos a pasar al versículo del 30 al 32. El versículo del 30 al 32 dice de la siguiente manera. Qué importante esto. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Dios juzga a la humanidad, a cada uno según sus caminos. Yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Es lo que viene diciendo. Convertirse es apartarse del mal, dar media vuelta. ¿Cuánto es eso? 180 grados. Usted va caminando para allá en contra de Dios. Dios está de este lado y usted va caminando hacia acá. Entonces usted tiene que dar media vuelta, 180 grados, y empezar a caminar hacia donde está Dios. Y eso es lo que Él dice. Y apartaos de todas vuestras transgresiones. Esa media vuelta es apartarse de todas las transgresiones. Y dice, y no será la iniquidad causa de ruina. Esa ruina tiene que ver con la vida. Una vida llena de desagravios por todas partes. Llena de todas las cosas que usted se puede imaginar. Llena de rabia, llena de guerra, llena de discusiones por todas partes, llena de que usted cree que es mejor que los demás, llena de que, de todo lo que la humanidad ha volcado a través de su mente y que se logra ver en la vida diaria.
en la vida diaria, observando lo que ocurre en la situación actual, uno dice, o yo puedo ver, esto ya estaba en la Biblia. No abusar con los precios de la comida, no abusar con las cosas del valor del dinero. Todo eso está en la Biblia puesto y eso es parte de la iniquidad en la que vive la humanidad. Y para eso la humanidad tendría que, como dice aquí, convertirse, dar media vuelta. Y luego dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Hay que abandonar el pecado, hay que desechar el pecado. El arrepentimiento tiene que ver con eso. Ya no quiero hacer eso más. No quiero vivir en esa actitud más. No quiero ser esa clase de persona más. Y entonces, y haceos un corazón nuevo. Un nuevo modo de ver las cosas, un nuevo pensamiento en las cosas buenas de Dios. Dice aquí, un espíritu nuevo. Lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo para andar bien con Dios. Y Jesucristo se refería, y muchos lo han llamado, el nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Y él hace la pregunta, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Nosotros los creyentes en Jesucristo tenemos que tener eso ahí con mucho cuidado. No dejar llevarse de esa parte. ¿Se acuerdan que la vez anterior creo que fue que le dije que cuando usted va caminando por un camino, por una calle limpia, hacia los lados tiene muchos basureros de este lado, basureros del otro, y a lo mejor se le muestra un camino por el basurero donde dice, por aquí se llega más rápido. Si usted se mete por ese camino, se sale del camino verdadero y a lo mejor no llega más rápido. Es más, no llega a ninguna parte. Al cielo, a la presencia de Dios, se llega por el camino que el Señor dice que es. Y Él dice, ¿por qué moriréis? No busquemos los basureros para que no muramos. Los basureros son una vida disoluta, una vida fuera de los caminos de Dios, fuera de la voluntad de Dios, para no morir. Morir, recuerde, estar separado de Dios. Pensemos en eso. Morir no significa que ya usted estiró la pata, como dicen, no. Significa que algo peor que eso, estar separado de Dios. Eso debe ser algo que debemos vigilar bien. Yo quiero estar agarrado de Dios siempre. Para eso tengo que andar por sus normas. ¿Por qué? Porque Dios dice en el último versículo que tenemos, porque no quiero la muerte del que muere, el que se separa de Él. Él no quiere que le pase eso a las personas. Dice Jehová el Señor. Entonces dice, convertíos pues y viviréis. Y entonces aquí viene lo de convertirse. Les habíamos dicho que nosotros estamos viviendo en la época del Mesías. El Mesías es el Señor Jesucristo. Jesucristo significa el Mesías ungido que Dios había prometido al pueblo de Israel. Que cuando Él llegara, pues iba a mostrar cómo eran las cosas, cómo era el camino, la solución. Eso fue lo que Cristo vino a mostrar. Pero Cristo, ese Mesías, hizo algo estupendo. Murió por toda la humanidad para que la humanidad pudiera echar mano de un camino nuevo. Que pudiera andar por un camino nuevo. Él murió por las transgresiones, esas que separan al hombre de Dios. Él murió por todas esas transgresiones. Le estaba pagando a Dios algo que nosotros, la humanidad, no le podíamos pagar a Dios por nuestras transgresiones, porque nuestras transgresiones le dieron una horrible ofensa a Dios. Pero Dios, como dije anteriormente, no es vengativo.
Él es misericordioso. Dios quiere que nosotros vivamos. Recuerden que el juicio que Dios hace es individual. Yo juzgaré casa de Israel. El alma que pecare, esa morirá. Es personal el asunto con Dios, ¿verdad? El pecador tiene un remedio o una solución. El arrepentimiento, que lo está diciendo aquí, ¿verdad? Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Para eso, para convertirse, hay que arrepentirse de todo lo malo que hemos hecho. Eso nos tiene que doler haber ofendido a Dios. Eso nos debe poner a pensar de una manera superior, una manera más sublime. Yo he ofendido al Creador. Tengo que buscar la paz con Él. Yo no la puedo arreglar, yo no puedo acercarme a Él porque soy un pecador. Para yo acercarme a Él necesito estar limpio, y entonces Dios pone un remedio, ¿verdad? Para poder estar limpio, para poder estar en condiciones, para poder hablar con Dios, tengo que estar en las mismas condiciones de Él. Yo no lo puedo hacer, nadie lo puede hacer. Pero el Mesías Jesucristo lo puso de manera que pudiéramos estar delante de Dios. Él hizo el trabajo que había que hacer cuando murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre. Esa sangre era para la limpieza de los pecados de la humanidad. Pero eso tenemos que apropiarnos. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador nos hemos apropiado de esa solución. Nos la hemos aplicado y eso está funcionando. Empezó a funcionar y sigue funcionando en nuestra vida. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así lo dice la palabra de Dios. Ese es el remedio. Esa es la única manera de convertirse a Dios. Reconociéndose pecador y aceptando el remedio que Jesucristo fue quien lo elaboró. Él lo hizo posible. Ese es algo misterioso que tiene que ver con la santidad de Dios, y entonces Dios abre un camino que a través de ese sacrificio del Mesías, el ser humano puede entonces depositar sus cargas en el Mesías y el Mesías entonces darle vida y viviréis, ¿verdad? Entonces, la iniquidad no será, como dice aquí, no será causa de ruina, porque ya habrá sido pagada, la pagó Jesucristo. Ese es el remedio, esa es la solución. La conversión entonces tiene que ser individual, porque el juicio que Dios, como dijimos allá al principio, es individual. El que Él hizo es individual. Yo os juzgaré a cada uno, casa de Israel. A cada uno. El alma que pecare, esa morirá. Y el alma que se arrepintiere, que se volviere de sus malos caminos y ande por los caminos míos, esa vivirá. Y los caminos de Dios son a través de Jesucristo. Ese fue el camino que Él puso. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por medio de mí se puede ir al Padre, se puede venir al Padre, dijo Él. No hay otra manera, esa es la forma. Entonces, esta porción de Ezequiel nos habla a nosotros, nos dice a nosotros que la humanidad está bajo los ojos de Dios, que Él es quien la evalúa, que Él es quien la juzga y Él es quien le pone la solución, y Él es el que dice lo que está mal, lo que está bien, lo que no sirve. Pero, ojo, hay una cosa, hay un refrán, otro refrán que dice que lo que no sirve se bota, ¿verdad? Te lo he oído. Pues Dios no quiere botar lo que no sirve. ¿Sabía eso? Dios no quiere botar lo que no sirve. Dios quiere repararlo. Y para eso es el trabajo del Mesías, para reparar lo que no sirve. Lo que no sirve es la humanidad que está en pecado, separada de Dios. La humanidad separada de Dios no le sirve a Dios para nada, pero Él la quiere restaurar.
Y la única manera es a través de Jesucristo. Esa es la fórmula que se aparece aquí. Aquí no se nombra el Mesías porque Ezequiel no conoció el Mesías. Él a lo mejor tenía una idea, pero no sabía de qué se trataba. Pero Dios le muestra que le hable así a la casa de Israel para que la casa de Israel tenga pendiente corregir sus caminos y empezar a andar conforme a la voluntad de Dios. Pero eso apuntaba a la venida del Mesías, época en la que estamos viviendo nosotros. Nosotros somos agraciados. Por eso esto se le llama la era de la gracia. Somos agraciados porque Dios ha puesto su solución en el camino delante de cada uno de nosotros para que nosotros podamos andar con Dios. Como dice aquí, y viviréis. Viviremos porque Dios lo dice. Aquellos que ya hemos aceptado el paso con el Mesías, aceptar al Mesías como el Salvador, como el que perdona nuestros pecados, que derramó su sangre para limpiar esos pecados y que conforme a Él, pues nosotros vamos a ser hechos, vamos a decir que parecidos a Él, vamos a ser como Él. Entonces nosotros que hemos hecho esa decisión ya tenemos el remedio actuando en nuestras vidas. Ya estamos siendo reformados, estamos siendo convertidos en habitantes del cielo, habitantes santos del cielo. Es más, Dios nos llama ya santos. Es Dios quien nos llama santos. Aquí no se necesita que nadie, que vamos a elevar a fulano, vamos a ver cuántos milagros ha hecho fulano para elevarlo a los lugares santos. La única manera de ser santo es a través de Jesucristo. No hay otra. Es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo Dios nos da su santidad. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en esa santidad y abundar cada día más en esa santidad. De manera tal que si usted, amigo o amiga, usted no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, hágalo. Hágalo. Lo necesita, es para usted, para su bien. Dios no quiere que usted muera. ¿Por qué vivirá? ¿Por qué morirá usted? Arrepiéntase, acepta a Jesucristo como Salvador de su vida y vivirá. Es lo que Dios está diciendo. Nosotros la hemos tenido más fácil que aquella gente de Israel, del Israel antiguo. Nosotros somos el Israel actual. Nosotros la hemos tenido más fácil porque tenemos solo que pedirle perdón a Jesucristo. Para pedirle perdón hay que reconocerse pecador. Y entonces al reconocernos pecadores le pedimos perdón y por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, la sangre que derramó nos limpia de nuestros pecados, de nuestras inmundicias y entramos a vivir. Empezamos a vivir como Dios dice y viviréis. Entonces, convertíos pues y viviréis. Acepte a Jesucristo. Dígale, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Ven a mi vida en esta hora, en este momento. Y gracias porque lo has hecho. Si usted hizo esa oración, usted es hermano o hermana mía. Así como suena, así mismo es. Y a todos nosotros que el Señor nos bendiga ricamente y sigamos viviendo con el Señor hasta que Él venga, porque Él va a venir. A su nombre sea la gloria y la honra por siempre. Amén y amén.